Bueno, ¿cómo están? Vamos a iniciar. Espero que estén todos bien, que todos los que no tengan la cámara activada nos estén escuchando y los que tienen la cámara activada, pues qué bueno verlos. Estamos muy contentos de estar aquí juntos, ¿verdad? Para iniciar, Lori y yo. Y para el día de hoy no hay juego. Ay, perdón, ahí me van a disculpar, pero hoy no hay juego. Hoy vamos a hacerlo, hoy tocó mi corazón hacer algo un poquito más serio y necesito la colaboración de 4 personas. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? 4 personas. Don Roy. 1. ¿Quién más? Yo, Max. Silvia, gracias. 2. Quedan 2 campos, 2 campos. Se venden. Para que se Quedan 2 campitos allá atrás, doble fila. Más de uno se acuerda de eso, el señor del bus haciendo todo el mundo estripado ahí atrás. ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? Don Carlos Zelaya. ¿Alguien más? Si no, lo elijo. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, vamos a elegir uno. A ver, ¿quién sale aquí? Guapetón o guapetona. A ver. Irene. Eso. Gracias. Gracias Irene. por participar. Yo sé que Irene es muy contenta de participar. Definitivamente, pero tengo 4 niños aquí, entonces por eso no me postulo a nada. Ellos le van a ayudar. No importa, no importa. Lo que están es hablando un montón. Bueno, la intención es, Dios ha puesto en mi corazón lo que son las células. Entonces me gustaría orar cada una de las 4 personas que levantaron la mano, ¿verdad? Y también Irene, que democráticamente digo yo. Orar por esto, ¿verdad? Son 4 temas diferentes. Uno es por la célula en general, otro es por los líderes de las células, otro es por los integrantes de las células. Amén. Y los futuros miembros de las células. Porque para este año esperamos multiplicarnos aún más. Amén. Amén. Entonces la intención es orar por eso. Entonces, como Roy fue el primero que levantó la mano, don Roy va a orar por las células en general. Para que lo tenga anotado. Don Carlos, Silvia, va a orar por los líderes de las células. Don Carlos por los integrantes que ya están participando por las células. Carlos Zelaya. Irene va a orar por los futuros miembros de las células. Y al final yo oro por esta reunión para iniciar. ¿Qué les parece? Está bien. Es un tema importante, ¿verdad? Y creo que esto es una buena base de la iglesia también. Entonces, para ponerlo en oración todos juntos también. Entonces, pasamos a mutear a todos y arrancamos con don Roy. ¿Está bien? Excelente. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor de poder. Yo sé que esto es un sentir de tu corazón que tú has puesto en Max. Y gracias por la oportunidad de ser colaboradores tuyos. Señor, tú no nos necesitas, pero tú has escogido limitarte, Señor, a nuestra colaboración, Señor, para ser copartícipes de tu obra, Señor. Y desde el principio, Señor, esto es algo que tú escogiste, un modelo, Señor, que no es un invento nuestro, Señor, sino que es algo que tú escogiste, es algo que tú ya tenías en tu corazón, Señor. Padre, para crecimiento, para multiplicación, para evangelización, para tantos propósitos, Señor. Señor, que nosotros podamos ser tocados por tu Espíritu, Señor, para, Señor, recibir el impulso, Señor, que necesitamos para
continuar la obra, Señor, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, que esta tarea de ir y hacer discípulos, Señor, podamos tomarla, Señor, podamos, Señor, que sea nuestra, podamos recibir esa carga, Señor, y que seas tú el que despierte, Señor, seas tú el que revele, Señor, este sentir en cada uno, Señor. Mi Dios, que esto también que tú despertaste, Señor, el siglo pasado, Señor, con los hermanos que iniciaron, Señor, también con nuestros padres y los precursores de este movimiento también que tú tocaste para despertar esto, Señor, que nosotros podamos continuar. Señor, hasta que tú vengas, Señor. Señor, que tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo sean nuestro norte, Señor, en esto y que podamos cada vez más, Señor, discernir los tiempos y saber cómo es que tú quieres que lo hagamos, Señor. En algún momento, Señor, fue con rollos, Señor, a caballo, en distintos medios de transporte o con los recursos que había, pero que tú nos des la sabiduría para discernir cuáles son los recursos que ahora tenemos para hacer tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por las células y que podamos sintonizarnos contigo en este propósito. Amén. Silvia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Te damos, Señor, por tener el privilegio, Señor, de reunirnos una vez más, Señor. Te pido, Señor, y te doy gracias por esta tarde tan preciosa, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, porque todo lo que tú nos ayudas a emprender con otras personas es por tu amor, por tu gracia, Señor. Y en esta tarde, Señor, todos juntos venimos pidiendo, oh Santo, para que tú des sabiduría, para que tú des la guianza, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los líderes, Espíritu Santo de Dios. Te pido por ellos, Padre, te ruego por ellos, Señor, para que ellos sigan firmes, Señor, para que ellos te sigan buscando, Señor, para que ellos sean, Señor, esas personas guiadas por ti, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que hemos aprendido y vamos a aprender durante este año, Señor, es a través de ti, Señor. Que sean más deseosos de tu palabra, Espíritu Santo. Revélales, oh Dios Santo, todo lo que tú quieres, oh Dios, hablarnos, Señor, a través de todos nuestros líderes, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos sus trabajos, bendecimos sus familias, sus hogares, Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que va a haber aún un aumento, Señor, un aumento de líderes que van a proclamar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y en cada célula y en cada departamento, Señor, que tú también pones esos líderes, Señor. Gracias a ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, para que ellos sean guiados por ti, Espíritu Santo, para que seamos, Señor, llenos más y más y más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias porque tenemos este privilegio de poder reunirnos, Señor, en el nombre de Jesús, que, Señor, desde ya, Señor, quitamos toda distracción, Padre, para que se pueda dar todas las, en cada departamento, Señor, se puedan levantar más aún, Señor, esos departamentos, esos líderes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También oro, Señor, por los pastores, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que este año sea un año exitoso, Señor, sea un año de más búsqueda de ti, Señor, que seamos llenos más de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la oportunidad, te damos gracias por la vida, Señor, te damos gracias, Señor, también desde ya. Agradecemos, Señor, por lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que te reveles a ellos, Señor, a cada uno de esos líderes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Señor, te damos gracias también, Señor, por aquellas personas que fielmente, Señor, han estado participando ya en estas células, Dios. Gracias por su compromiso. Gracias por su deseo, Señor, de aprender y de crecer en ti.
Señor, por las relaciones que se han construido, Señor, por el fundamento de fe, Señor, y de conocimiento de tu palabra, Señor, y de todo el crecimiento que has dado, Señor, a través de las células, Señor. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que en su quehacer, Señor, estás incluido tú, Señor, y está incluido, Señor, ese deseo de aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor. Pedimos por tu protección sobre cada persona. Señor, te damos gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo, Señor, y que harás en medio de sus vidas. Señor, porque ha habido crecimiento, Señor, ha habido madurez, Señor, ha habido un despertar y una revelación de ti, Señor, de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en estos momentos tan deliciosos que podemos tener en estos ratos, Señor, de células. Señor, pedimos, Señor, que cada persona, Señor, esté donde esté, Señor, renueve, Señor, en este nuevo año su compromiso, Señor, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir buscándote a ti, Señor, que haya hambre y sed de tu presencia, Señor, y que los dones que estás despertando, Señor, en las personas, Señor, den buen fruto, Señor, para tu reino. Señor, sabemos que tienes grandes cosas para nosotros, Señor, y que no descansa solamente, Señor, en los hombros de los líderes de la iglesia, sino de todos nosotros, Señor, como un solo cuerpo, Señor, como nos describe tu palabra, Señor, y como una expresión tal vez más pequeña de ese cuerpo, Señor, una célula, un grupo, Señor, más pequeño, Señor, también tiene esa responsabilidad y esa habilidad, Señor, de desarrollar sus dones y de buscar, Señor, cuál sea la voluntad tuya, Señor, para cada vida individual y de la iglesia en general también, Señor. Te bendecimos, Señor, porque has estado presente, Señor, porque has estado activo, Señor, y porque has estado hablando a cada corazón. Y los testimonios de victoria y los testimonios, Señor, de tu presencia y de tu mover en las vidas, Señor, que han estado participando en las células, Señor, ha sido de mucha edificación para todos nosotros. Así que, Señor, te abrimos las puertas para que sigas tratando con nosotros, Señor, en nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que nos des esa responsabilidad o ese deseo, Señor, de ir a alcanzar a otras personas también, Señor, para seguir creciendo, Señor, y para seguir aumentando, Señor, en nuestro conocimiento en ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta tarde, Dios, y sabemos que harás esto y más cosas de las que podemos ni siquiera pensar o pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos unidos delante de ti, pidiéndote, Dios, por el crecimiento de nuestra iglesia, Dios. Te venimos pidiendo, Señor, por cada una de estas personas, Dios, a las que vamos a predicarles, Dios, a las que se van a acercar a nuestra comunidad, a nuestros grupos pequeños, a nuestras células, a nuestras familias, incluso, Dios. Queremos pedirte, Señor, que tú vayas preparando el camino, que tú vayas preparando sus mentes, sus corazones, Dios, todo lo que ellos necesiten vivir en este tiempo, Dios, para que cada una de estas personas se acerque y conozca más de ti, Señor, que tú vayas preparando cada una de esas situaciones que ellos tengan que vivir, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros para que nosotros también podamos ser los instrumentos que tú necesitas que seamos en este tiempo, Señor, en esta época tan crucial de tu iglesia en esta tierra, Señor, y queremos ser esas herramientas y queremos que nos uses y que, Señor, que lo que tengas que hacer a través nuestro se haga sin faltar una sola de las cosas que tú has planeado, Señor. Te pedimos, Padre, que nada impida, Dios, que nada influya negativamente, Señor, en el crecimiento de la iglesia, que nada influya negativamente, Señor, en que cada una de estas personas llegue a conocimiento tuyo. Te pedimos crecimiento para cada una de las células, Dios, y que todas las personas, como dice tu palabra, que todas las personas que tengan que añadirse se añadan, Señor, conforme a tu voluntad. Te pedimos tu bendición y tu voluntad en cada una de las cosas que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú provees todo esto, Señor, y sabemos que tú vas adelante, Padre Santo. Ponemos a las personas que se congregan y tal vez no están participando de una célula por X o Y razón.
Señor, que ellos se sientan esa necesidad de alimentarse, Señor. También por una generación, por una nueva generación, Señor, que vienen, Señor, y que vengan con más fuerza, Señor, y con mayor sed de ti también, Padre Santo. Gracias, Señor, por este medio. Gracias por todas las personas que se conectaron hoy, Señor, que tienen sed, Señor, también de escuchar tu palabra, de alabar un rato juntos todos para ti, Padre Santo, porque tú eres el único que merece toda alabanza y adoración también, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, Señor, y por todo lo que nos espera también al lado tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a los que participaron. Ahora vamos a dar el paso otra vez a Irene. Está solicitadísima Irene hoy para que nos dé lo de Por todo lo que no participo en otras ocasiones. Bueno, primero un placer, como siempre, trabajar con los chicos. Ya creo que la mayoría sabe que es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, pues comentarles que hemos estado hablando un poco acerca de los atributos de Dios y hoy nos tocaba hablar sobre la bondad de Dios. Lo hicimos a través de la historia de José, aprendiendo también acerca del perdón. Entonces, el versículo que estuvimos estudiando, tengo estos dos guapos que me van a ayudar a decirlo. Entonces, vamos a decir el versículo, chicos. Está en Salmos 86:5. ¿Me ayudas, Santi? A ver, ¿cuál era el versículo que vimos hoy? Dios mío, tú eres bueno, y sabes bueno, perdonar. y sabes Ay, Sofía también. Qué grande es tu amor por los que te buscan. es tu amor por los que te buscan. Salmos 86:5. Salmos 86:5. Entonces estamos aprendiendo sobre el perdón y cómo perdonamos a las demás personas y cómo mostramos el amor de Dios hacia los demás a través de la bondad en nuestro corazón también. Y eso sería. Adiós. Gracias, Ire. Y gracias a los chicos también. Ahí vi a los hijos de Silvia también participando. Ok, entonces ahora vamos con Esteban García, alias Toby, que nos va a dirigir en la alabanza. Ese apodo no me lo quité nunca. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, qué rico empezar una reunión así con varios integrantes del Grupo Orando. Realmente que es rico, ¿verdad? Nos llena cada vez que le pedimos cosas a Dios y que Él se ve reflejado en esas cosas, ¿verdad? Como es la célula. Les voy a pedir que me ayuden a cantar y que dispongamos esta tarde realmente para adorar al Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad y los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Y aunque en la noche triste yo esté, gozo viene en la mañana. Y cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Dígale santo a él. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor.
y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Y sobre el cielo y la tierra eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Y sobre el cielo y la tierra eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús, cuán hermoso eres, Señor, son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Tu poder entró en mí, me dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Oh, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y
te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos la gloria, Señor. Todo esto es para ti. Y te doy gloria, gloria. Dígaselo al Señor. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. La gloria es para ti, Señor. La alabanza y adoración son para ti, Señor. Y te doy gloria. Y te doy gloria. Tú eres el único merecedor de la gloria y el honor. La alabanza es para ti, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Continuemos en este espíritu de gloria a Jesús y sigamos con la prédica. Gracias, Toby. Gracias. Qué bueno es alabarle. Ojalá que todos podamos estar continuando nuestro crecimiento espiritual sin importar si el culto es presencial, si el culto es virtual, sino que podamos de veras honrar al Señor en todo lo que estamos haciendo. Bueno, hoy estoy muy contento. Hoy tenía algo en el corazón desde hace un par de años que me habían puesto a hacer una tarea sobre Lutero, y ahí ha estado, y parte de la tarea es, bueno, ¿qué cree usted que sea valioso de compartir con la congregación? Y entonces el tema es lo que Lutero nos sigue enseñando hoy, un llamado a defender la sana doctrina. Si acaso no se está viendo la presentación, me avisan, porque cuando la agrando no se puede saber, pero si no se viera, me avisan por algún lado. Primero que nada, tal vez quisiera hacer como una breve reseña histórica para tener un poco de contexto. A veces pues vivimos un poco alejados de los acontecimientos que han estado por mucho tiempo, y hoy quisiera empezar, bueno, primero, ¿quién fue Martín Lutero? Entonces, antes quisiera como devolver el cassette, quisiera devolver para muchos quizá el cassette no dice nada, pero devolver la cinta o devolver la película un poco, ¿verdad? Como para tener un poco de contexto, porque es interesante ver cómo Dios trabaja en la historia de una forma soberana, ¿verdad? De una forma sobrenatural. A veces creemos que las cosas son casualidades o que Dios
A veces dice, ¡y qué torta! Pasó esto, no sé qué voy a hacer, pero no, todo ya está planeado de acuerdo a su propósito. Este virus que nos ha venido este año pasado, Dios sabía ya, Él sabía todo esto que íbamos a pasar, de manera que quisiera hacer una breve reseña antes de llegar a Lutero, ¿verdad? Y por allá en el libro de Esther se nos habla de un rey persa, un rey Darío. Bueno, luego de la dominación persa allá de los judíos, viene un conquistador macedonio, Alejandro Magno, que fue uno de los conquistadores más grandes de la historia, porque en muy pocos años conquistó prácticamente la mitad del mundo conocido, y eso es más o menos allá en el siglo IV antes de Cristo. Pero lo interesante de Alejandro Magno es que entonces todos los pueblos conquistados por él toman el idioma griego, ¿verdad? Parte de la idea de los conquistadores era poder unificar bajo una misma religión a veces y bajo una misma lengua. Entonces, vean qué interesante, porque se sienta la base de una cultura, digamos, de un idioma común, y uno de los sucesores, digámoslo así, de Alejandro Magno, lo que hace es tuvieron la cultura esta alejandrina, o como le llaman los que saben de historia. Yo nada más hice un pequeño esbozo, una pequeña compilación. Tuvieron mucho interés por las artes, por las letras, ¿verdad? Por las ciencias, y parte de ese esfuerzo, aquí podemos ver las conquistas de Alejandro Magno. Como ven, no es nada... Es muy impresionante, porque se extendía desde la India, Egipto, bueno, parte de Europa. Y eso hace que uno de los descendientes de él haga la traducción al griego de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? De lo que se llama la Septuaginta, trajo supuestamente 70 sacerdotes expertos, ¿verdad? En hebreo y arameo, que estaba escrito el Antiguo Testamento, y hacen la traducción al griego. Entonces esto ya sienta las bases para que la Biblia esté disponible en el idioma, digamos, de todo el imperio. Y bueno, la caída de este imperio alejandrino, vienen los romanos más o menos en el año 30 antes de Cristo, y entonces ellos es el imperio que sigue en la historia, y se extienden un poquito más, ¿verdad? Y es cuando nos encontramos allá un Jesús naciendo bajo el dominio del Imperio Romano, pero ya estaban sentadas dos elementos importantes, que era un idioma común, que era el griego, en todo este imperio, y también un gobierno común, y sobre todo la traducción de los escritos del Antiguo Testamento al griego, que entonces eso permite una diseminación, o sentaron las bases de una diseminación muy amplia que hubo después. ¿Qué pasa? La historia de Jesús creo que no es necesario repetirla. Obviamente este Mesías que los judíos esperaban era un Mesías político, era un libertador, ¿verdad?, de la opresión romana. Sin embargo, pues Dios, como siempre, se nos sale del canasto, y resultó un Salvador mucho más grande, que es del mayor dominio que tiene el ser humano, que es del pecado. Entonces nos liberó. No solo ellos esperaban un libertador político, pero Dios se sale de la caja y nos libera del pecado. Sin embargo, los judíos pues no lo entendieron, y ellos siguen batallando contra el imperio romano, haciendo guerras, se sublevaban contra el imperio.
Y entonces en el año 70, el general Tito destruye el templo, ¿verdad? Dice, no, estos judíos hay que bajarles los humos, hay que aplacarlos, y entonces llega y destruye pues el templo. Lo único que queda es, como ustedes ven ahí, una parte de una de las paredes, que ahora es el Muro de los Lamentos. Por eso es tan valiosa para ellos este pedazo de piedra, porque es sagrado, ¿verdad? Porque es lo que queda del segundo templo. Entonces, lo que se da aquí es lo que se llama la diáspora, que entonces los judíos son esparcidos prácticamente por todo el mundo conocido. Entonces ven qué interesante. Dios ya venía preparando el idioma, venía preparando las escrituras en el idioma griego, y con la diáspora, con la dispersión, entonces los judíos, entre esos muchos cristianos, empiezan a salir tienen que salir muchos huyendo. Y entonces se da lo que se llama la diáspora judía, que pues no necesariamente nace ahí, desde muchos años antes con el exilio babilónico, y eso ya había empezado a suceder, pero aquí si me permiten, se le mete otro empujón a la diseminación tanto de la fe judía como de la fe cristiana y los escritos bíblicos, porque entonces eso obliga a muchos judíos, muchos eran radicales y conservaban su hebreo, pero muchos ya, que son lo que se llaman lo que ustedes leen en el Nuevo Testamento como los griegos, son los mismos judíos, pero que habían adoptado, digamos, el idioma griego y algunas de las costumbres inclusive de estos imperios. Entonces, muy interesante porque en este tiempo donde hay un desarrollo del cristianismo prácticamente exponencial, según algunos historiadores, dice que más o menos se cree que en el año 150 después de Cristo había unos 150, empezaron pues obviamente Jesús, sus discípulos, ¿verdad? 12 discípulos, pero ya en el año 150 eran unos 40,000. Aún así sigue la persecución, sigue la dominación romana persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, porque para los romanos la única autoridad que había era el César. Sin embargo, y entonces cuando les preguntaban, bueno, ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor. Bueno, va para la hoguera o va para la horca, porque era no reconocer. Ellos creían que el César era no solo una figura política, sino una figura espiritual, y entonces era, por decir, la mayor autoridad, y entonces el sublevarse, aunque fuera a nivel espiritual, contra la autoridad del César, equivalía muchas veces a morir, ¿verdad? Vean qué interesante que en el año 300 eran casi 7 millones de cristianos, aún con la persecución y la opresión, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo pues se da muchas de las cosas que tenemos ahora, las primeras cartas apostólicas, los primeros herejes también, no es algo nuevo, y obviamente la persecución de la iglesia. Hay un hecho muy que quizá marca la historia, y es que el emperador Constantino en el siglo IV se convierte, entre comillas, al cristianismo. Se convierte pues porque algunos dicen que hay intereses políticos de conquista, que al ver la cantidad de cristianos que había, y bueno, supuestamente tuvo una revelación en donde con el símbolo de la cruz él iba a poder vencer y poder seguir conquistando. Y entonces, pero bueno, sea cual fuera la realidad o la versión correcta, el hecho es que con Constantino en el año 313 después de Cristo se emite lo que se llama el Edicto de Milán, y entonces donde promulga la libertad religiosa, básicamente. Entonces, pues ya entra en una era de paz para la iglesia. Esto es, digamos, tuvo consecuencias muy buenas en el sentido de que cesó la persecución,
se promueve el mismo gobierno, promueve y hasta financia concilios como el de Nicea, ¿verdad? Donde muchos obispos, sacerdotes participaron como para sentar las bases del credo del cristianismo. Y pues se dio la oportunidad de que ya la iglesia tuviera hombres que en lugar de andar corriendo porque los estaban persiguiendo, pues pudieran dedicarse al estudio y al cuidado de la iglesia. También algunos hablan de que fue una época, en cierto sentido, de las desventajas que hubo es que la iglesia se institucionalizó y ya empezó a ser un bastión, digamos, del imperio. Ya era financiada por el imperio, entonces ya no tenía su independencia, por decirlo así, total, sino que dependía, pues, no solo financieramente del Imperio Romano, sino que también, pues, en cierta manera, el poder político se mezcló con la iglesia. Así pasaron muchos siglos, ¿verdad? Estoy simplemente dando como un panorama brevísimo, como para tener contexto. Y en este tiempo, pues muchos de los grandes santos, digamos, que tenemos hoy y pensadores que formaron el pensamiento de la iglesia, como San Agustín, San Jerónimo, muchos otros que son hombres que vale la pena leer y que formaron, digamos, las bases del cristianismo que tenemos hoy. Así más o menos pasan 1000 años en esta situación, hasta que ocurre lo que se llama el Gran Cisma de Oriente, más o menos en el siglo XI. Se separa lo que es la iglesia de Occidente de la iglesia de Oriente. En este momento lo que funcionaba pues era la iglesia católica, con algunos movimientos que iban surgiendo como con ciertos énfasis, como el monaquismo, ¿verdad? Los monasterios, distintos movimientos que se fueron dando, pero básicamente la iglesia era una sola, la iglesia católica. Y en este momento sí ocurre una división importantísima entre la iglesia de Occidente, que sigue llamándose la iglesia católica, y lo que llamamos la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Que es la misma iglesia católica que ya no reconoce, porque la iglesia de Occidente decía que el Papa era la autoridad principal, y que era una autoridad absoluta, y la iglesia de Occidente dice, no, pues el Papa es un coordinador entre los obispos y el Papa es alguien que preside simplemente una asamblea de obispos, y entonces la diferencia fue tal que terminó en la división de la iglesia católica y la iglesia que llamamos ortodoxa. Luego de un proceso donde se dan en la Edad Media las cruzadas, la persecución de cristianos, muchos de los que no comulgaban las ideas, muchos también musulmanes, definitivamente el hecho de que el Imperio Romano dominara ayudó mucho a la contención del islamismo. Muchas veces esa contención se hizo no de la mejor manera, sino matando o asesinando a los que se oponían, no solo de parte del Islam, sino cualquiera que se opusiera a la autoridad eclesiástica, pues era condenado a muerte. Cualquiera también que se le encontrara en delitos graves, ¿verdad? Entonces era condenado a muerte. Cualquier pecador consumado era condenado a muerte. Y bueno, así llegamos a la parte de Lutero, o a la época de Lutero, más o menos el siglo XV-XVI, en donde este monje católico, un estudioso de las escrituras, ¿verdad? Un hombre nació en Alemania, un hombre que estuvo muy dedicado al estudio, ¿verdad? Él quería prepararse, él tenía una sed de conocer la palabra y de prepararse en la palabra, y hasta que termina pues con un doctorado en Biblia, estudiando
también por aparte griego y hebreo, ¿verdad? Para conocer de veras a profundidad lo que decían las Sagradas Escrituras. Recuerden que ese es el tiempo en donde no había traducciones, en donde no teníamos la Biblia en un celular, ¿verdad? Yo creo que nosotros ahora en este aparatito tenemos más recursos que los que tenía quizá el propio Lutero con un doctorado en Biblia. Entonces, pero bueno, eran otros tiempos y así crece Lutero en ese ambiente, un hombre de mucha sed, de conocer, de aprender de las Escrituras. Este es un monje devoto, un monje sincero, ¿verdad? Un católico entregado a su fe, a la iglesia también, hasta que hay un evento que detona otro cisma gigante que hay en la iglesia hasta hoy, que es este edificio. Este edificio es un edificio, en realidad es impresionante, es patrimonio de la humanidad. Es uno de los edificios, es una de las catedrales más, o la más grande, creo, del mundo, si no estoy equivocado, si la ignorancia no me traiciona, ¿verdad? Y está lleno de obras de arte, es un edificio, bueno, de hecho se tardó más de 100 años en construirlo. Pero en el tiempo de Lutero, este edificio necesitaba fondos para construirlo y la iglesia no tenía la capacidad en ese momento de construir un edificio de esta envergadura. Entonces usaron una estrategia pues bastante interesante, que era ofrecer el perdón a cambio de dinero. Entonces en ese momento el Papa emite una bula, ¿verdad? Un edicto en donde dice que bueno, usted sabe que la iglesia la iglesia católica promulga el purgatorio, o creen el purgatorio, que es un sitio más o menos de transición, donde van las almas que no se han portado muy bien y van ahí a purgar los pecados, para que con los rezos y con de los que seguimos vivos aquí podamos, ¿verdad? Con nuestras oraciones y podamos sacar y rezar por estos que están en el purgatorio y pues sacarlos de ahí. Entonces, pues, en ese momento se emite un edicto papal en donde dice que, bueno, que de ahora en adelante la salida del purgatorio no solo va a ser por oraciones y sacrificios que usted puede hacer aquí, sino también con ofrendas. Y entonces se empiezan a usar métodos un poco interesantes para decirlo de alguna forma, y cito literal las palabras de la bula, dice: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando fuera del purgatorio. Es decir, era una venta de perdón instantáneo a cambio de dinero. Esto, para los que quieran ahondar un poquito en la historia, el Papa León X, ¿verdad? Y entonces esto como que no le resuena a Lutero, ¿verdad? Que tenía un conocimiento en Biblia y dice, bueno, un momento, pero aquí hay algo que no calza, porque yo leo en Romanos que la fe es la que me salva, no la moneda, que yo no tengo que, aparte que, bueno, el purgatorio no está sustentado bíblicamente, ¿verdad? Entonces, Lutero empieza con este conflicto, ¿verdad? De hecho, es un monje muy devoto, es un monje que quiere permanecer fiel, que quiere honrar a su iglesia, a su madre iglesia, pero empieza este conflicto interno y empieza a estudiar y cada vez que le da más vueltas, mientras más estudia, más se da cuenta que esto no tiene ningún fundamento y que definitivamente es algo que iba en contra de lo que él encontraba en las Escrituras.
Bueno, el asunto, él empieza a decir, miren, no, esto no, esto no. De hecho, en las homilías que él hacía en su parroquia, él dice, no estoy de acuerdo, esto que está pasando no puede ser, no puede ser. Y empieza a haber diferencias hasta que en algún momento él toma la decisión y dice, bueno, no, yo voy a poner por escrito lo que yo pienso, y en una de estas, una de las principales iglesias donde se vendían estas indulgencias, que iban todas obviamente a las arcas de la iglesia para la construcción de la Basílica de San Pedro, se vendían también, por cierto, cargos eclesiásticos, ¿verdad? Si usted tenía una cantidad de dinero, pues podía comprar un cargo eclesiástico. Eso obviamente iba también para las arcas. Y en algún momento, Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, clava en la puerta clava este papel con sus 95 tesis donde explican y donde razonan por qué él no está de acuerdo y por qué bíblicamente esto es un error, y por qué no se debería obedecer el edicto papal. Y todo esto él lo hizo según se cuenta la historia, con una muy buena intención. Es decir, lo que él pretendía era que de veras el Papa rectificara y no se tomaran no se tomara esta vía para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero lejos de reconocerlo, ¿verdad? Las autoridades eclesiásticas arremetieron contra él y terminaron excomulgándolo de la iglesia. Entonces, de hecho, fue hasta amenazado de muerte y de hereje, ¿verdad? Por rebelarse, digamos, contra la autoridad. Pero al final, pues yo creo que Dios lo libró. Esto coincide también mucho, y son cosas que ¿verdad? La historia es súper interesante porque uno ve cómo Dios va tejiendo, ¿verdad? Su propósito en la historia. Esto concuerda mucho con la traducción de la Biblia al alemán, y también la creación de la imprenta. Entonces van de la mano lo que es la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica, y también la creación de la imprenta. Entonces estas tesis, con esta creación de la imprenta que está reciente, empiezan a diseminarse, y junto con las tesis también las escrituras, ¿verdad? La Biblia empieza a reproducirse a una velocidad que no se lograba antes, porque antes pues todo era a mano, y esto pues crea también una revolución. Y entonces nace aquí la iglesia, lo que se llama lo que los católicos llaman la iglesia protestante, o la iglesia, en ese momento también le llamaron la iglesia luterana, ¿verdad? Porque era de Lutero, ¿verdad? Descendiente de Lutero. Él fue excomulgado, y pues obviamente su amor a Dios no le iba a impedir pues apagarse, sino que lejos de eso siguió predicando la verdad y siguió enseñando, y sobre todo quizá no lo enumeré aquí, pero sobre todo el punto de que la escritura es la única fuente de autoridad divina. Entonces, para la Iglesia Católica, pues hay tres fuentes, ¿verdad? Que es las escrituras, pero también las autoridades eclesiásticas y la tradición. Esa es una diferencia importante que quizá deberíamos notar. Y para nosotros, digamos, consideramos que únicamente las escrituras tienen esa autoridad, ni siquiera la tradición. La tradición creemos que es valiosa. La tradición, hay muchas tradiciones que podemos rescatar, tanto de la Iglesia Católica, de nuestros padres, nuestras familias, pero definitivamente hay cosas en la familia que uno dice, bueno, esto no lo voy a heredar, esto no lo voy a copiar. Y la Iglesia Católica considera que las autoridades eclesiales también son una fuente de inspiración divina.
Eso es bueno y es malo. Es bueno cuando las autoridades son buenas, es malo cuando las autoridades son malas. Entonces, no lo podemos tomar como una fuente infalible, ¿verdad? Ha habido muchos errores a lo largo de la historia en el papado, ¿verdad? Muchas cosas que definitivamente están contrarias a la fe cristiana y a las escrituras. Pero no quisiera centrarme en eso, sino que lo que quisiera recordar es que si vemos la historia y también vemos lo que estamos viviendo hoy, podríamos quizá aprender algunas lecciones y quizá poder discernir que hoy también se están vendiendo indulgencias. Y ese es el gran peligro y lo que quisiera anotar hoy en esta tarde, que hoy quizá estamos repitiendo la historia y vendiendo indulgencias también. Y la pregunta quizá que nos hacemos algunos, bueno, ¿será que necesitamos una nueva reforma? Quizá necesitamos otro Lutero, o alguien dijo que si Lutero se despertara y viera la iglesia que del siglo XXI, quizá haría otra reforma de la iglesia. Y nada más por citar, ¿verdad? De hecho, he estado viendo un divorcio de un autodenominado apóstol en Estados Unidos, ¿verdad? Se acaba de divorciar de su esposa. Vive en una casa muy lujosa. De hecho, muchos ministros, bueno, no muchos, pero algunos ministros tienen jets privados, ¿verdad? Tienen casas de lujo o tienen la doctrina o promueven a través de los canales o de las radios, promueven el canje de ofrendas por bendiciones, ¿verdad? Yo sé que el Señor honra al que, y es algo bíblico, que Dios ama al dador alegre y que Dios bendice cuando uno da con generosidad y con corazón sincero, pero ese no debe ser un argumento mío para sacar dinero. Y entonces creo que hoy tenemos que tener muchísimo cuidado y que cada uno de ustedes tenga mucho cuidado cuando usted está delante de un ministerio donde le empieza a vender bendiciones por dinero, o cuando lo amenaza que si usted no da, entonces le va a caer una maldición. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado porque podría ser que nos estemos enfrentando al mismo fenómeno de vender indulgencias, de vender la fe, de vender el favor de Dios a cambio de dinero, cuando el mismo Señor Jesús fue claro de que ahí no está el meollo del asunto. Entonces, nada más una pequeña advertencia, que cuando nosotros nos apartamos, ¿verdad?, del fundamento, cuando nosotros empezamos a poner los ojos en cualquier cosa que no sea el Señor y que cuando no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Vean, no sé si recuerdan algunos a la iglesia Roca del Pedernal allá en Esparta, ¿verdad? Muchos cayeron, muchas mujeres fueron abusadas sexualmente por un hombre que decía X y tal y cual cosa, y muchos caen. Para mí es sorprendente ver cómo muchas personas, ¿verdad? Que ignorando la fe caemos en presa de hombres que utilizan estrategias engañosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el llamado hoy es a que podamos de veras conocer la palabra. Yo en lo personal considero que somos cristianos muy vagos, y perdónenme que lo diga así tan groseramente. Creo que nosotros muchas veces sabemos más de las series de televisión que de nuestra fe. Creo que a veces dedicamos mucho más al entretenimiento que a conocer lo que el Señor dice. Y eso es un gran peligro, ¿verdad? Cuando yo
no conozco dónde estoy parado, cuando yo no puedo con respeto y con sabiduría decirle al pastor, pastor, vea, perdón, pero creo que eso que usted dijo o creo que eso que usted está practicando, me gustaría analizarlo con usted a la luz de las escrituras. No tiene que darnos miedo, no tiene que darnos miedo confrontar a nadie con las escrituras, no tiene que darnos miedo conocer y denunciar de una forma amorosa, de una forma respetuosa, en un principio, pero si la cosa se pone complicada, pues aún poder separarnos de algún líder o de una iglesia que no esté practicando la sana doctrina. Entonces el llamado hoy, hermanos, es a que podamos conocer, es decir, Lutero conocía las escrituras. Lutero tuvo que tener un doctorado en Biblia. Lutero tuvo que estudiar hebreo y griego para poder llegar a esa conclusión. La Biblia estaba vedada para el pueblo. Hoy nosotros tenemos en estos aparatitos, hermanos, un poder impresionante. Tenemos 15 versiones de la Biblia, tenemos una capacidad de poder conocer lo que el Señor dice, la tenemos en audio, la tenemos, o sea, la tenemos muy fácil, pero quizá el reto de hoy es poder ser diligentes en que a nosotros no nos pase esto mismo, que nadie venga a endulzarnos el oído y que si alguien nos dice algo, nosotros podamos cotejarlo contra las escrituras. Y ya puesto esta filmina en un par de veces que he compartido, pero quizá quería traerla de vuelta, que es, vean lo interesante, la iglesia presbiteriana acepta ordenación de pastores gays y causa la mayor división en la mayor denominación evangélica de los Estados Unidos. Esto ocurrió hace algunos años. Vean, este es el New York Times, 17 de marzo del 2015. Dice, se votó este martes, dice el matrimonio sexual en la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana. Entonces la Iglesia Presbiteriana también sufre. Vean, descendientes de Lutero, descendientes de los que deberíamos, y yo estaba investigando un poco las razones de esto, y es sencillamente porque ellos dicen, bueno, no, es que no podemos tener solo la Biblia, también tenemos que ver la tendencia hacia dónde va el mundo. Entonces vean qué interesante, cuando nos separamos de las escrituras, ahí empiezan los problemas. Cuando empezamos cuando el hombre se mete, ahí es donde empiezan los problemas. Y quisiera terminar nada más con esta reflexión de lo que Lutero nos sigue enseñando hoy, que es básicamente un llamado a defender la sana doctrina, que es la sana doctrina está fundamentada en las escrituras. Y quisiera leer para ustedes 2 Timoteo 3 y 4. Vean qué interesante, porque quizá, vean esta radiografía, yo leo esto y digo, Dios mío, pero parece que el apóstol Pablo estuviera aquí a la par de nosotros, estuviera aquí viendo en el siglo XXI lo que está pasando. Vean qué interesante. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, a un joven. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, vea que esto está escrito hace 2000 años. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus enemigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos.
Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo esto. Es decir, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Está usted enseñando las Sagradas Escrituras a sus hijos? ¿Está usted tomando el tiempo como sacerdote para enseñar las lecciones bíblicas a sus hijos? La lección de los sábados que preparan las maestras de escuela dominical lo hacen con mucho amor y con mucho cariño, pero eso no es suficiente. Eso es un postre nada más. El fundamento tiene que estar en su casa. Si usted es el sacerdote de su casa, usted tiene que convocar en su casa, llamar a sus hijos, llamar a su esposa, tener el devocional, enseñar las escrituras. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará algún día a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Vean qué interesante. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor y ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hermano, yo no sé si Pablo estaba viendo una ventana al futuro, como esa película, ¿verdad? Volver al futuro, porque le está hablando hace 2000 años a Timoteo. Y vean que esa es la radiografía de lo que estamos viendo hoy. Quiero nada más terminar con una reflexión de lo, como les decía, de lo que tuve que poner en una tarea que tuve que presentar. Se llama lo que Lutero nos sigue enseñando. Dice, Lutero nos sigue enseñando que el conocimiento divino no se alcanza por medio de la razón humana, sino por medio de la contemplación
de lo que Dios hizo por medio del sufrimiento y las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue enseñando que la salvación es por sola fe y por sola gracia. Nos sigue enseñando a no conformarnos con la interpretación de fe que hemos recibido de nuestros padres, sino a que tenemos que desarrollar nuestra propia fe y la relación con Dios para hacer crecer nuestra fe. Nos sigue enseñando que la Biblia es la revelación final de la voluntad de Dios y que no hay nada que la contradiga que no sea un peligro para la fe genuina. Nos sigue enseñando su método para estudiar la Biblia en 3 pasos: oración, meditación y práctica. Oración en expectativa de fe de oír su voz. Meditación hasta que el sentido divino sea revelado a la mente y al corazón. Y puesta en práctica de lo que uno lee. Nos sigue enseñando que el precio de la obediencia puede ser a veces el peligro de muerte. La justicia, además de ser una regla, es al igual que la fe un don y viene de Dios. Que para el ser humano es fácil entender la teología de la gloria y ver a Dios en su poder, en su gloria, en su bondad, formas fáciles de asimilar por la razón humana, pero Dios se revela en la teología de la cruz, en forma irracional, inexplicable, incomprensible para la mente humana, en el sufrimiento, en la vergüenza, en el escándalo, en la debilidad. Una revelación única, únicamente asimilable por la fe, sin ningún mérito humano. Por sola gracia, todo argumento o intento de comprensión humana caen postrados ante la grandeza de la irracionalidad. Lutero nos sigue enseñando que la mayor vivencia de la cristiandad no es en el monasterio, sino en el matrimonio, en la familia y en la realización de tareas y oficios cotidianos. Muestra de ello es que se casó en 1525 con la exmonja Catarina von Bora. Se negó a retractarse ante el emperador Carlos V y si no hubiera sido ayudado por sus amigos y metido en el castillo de Warburg, quizás su fin hubiera sido otro, pues había sido condenado por el edicto imperial. El 15 de julio de 1521, el Papa León X, el mismo que autorizó la venta de indulgencias con el fin de recaudar fondos para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, lo excomulgó. Lutero nos sigue enseñando a no conformarnos y seguir buscando la respuesta en cada generación y en cada individuo a la pregunta: ¿cómo se ha de vivir la auténtica vida cristiana? La respuesta la escribimos con nuestra vida cada día. Señor, aquí estamos, Señor. Seres humanos que un día pasaremos, que un día, Señor, dejaremos este mundo para estar en tu presencia o para perdición eterna. Señor, yo quisiera que cada uno de los que está escuchando, Señor, pueda pasar a una eternidad, Señor, contigo, Señor. Señor, como Él, y si alguno no tiene certeza de salvación, pueda caer de rodillas arrepentido y decir: Señor, te necesito, no tengo esa certeza, no tengo seguridad de vida eterna, todavía tengo temores, todavía tengo dudas. Si ese es tu caso, necesitas venir delante del Señor Jesucristo postrado y decirle como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como a uno de tus sirvientes. Y estoy seguro que la respuesta del Señor será igual que le dijo a la prostituta: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, que esta convicción de arrepentimiento, Señor, que esta convicción de pecado pueda venir a nosotros, Señor. Recibirte a ti, Señor, como el único Señor y Salvador y dueño de nuestra vida, para obedecerte y rendirte todas nuestras fuerzas todos los días de nuestra vida. Señor, que podamos hacer de la palabra nuestra delicia, nuestro estudio, nuestro norte,
nuestra guía y práctica, Señor. Señor, que cada día pueda ser esa lumbrera que alumbra nuestro camino, Señor. Señor, y que podamos dedicar el tiempo, Señor, que tú nos pidas para conocer tus secretos, para conocer tu voluntad. Señor, ayúdanos como seres humanos y en este siglo de luces, de distracción, en este siglo donde somos adictos a la distracción, Señor. Somos adictos a las interrupciones. Podamos, Señor, tener tiempos de solaz, tiempos de quietud contigo, Señor, que nos puedan dar, Señor, la fortaleza en tu palabra para permanecer, la fortaleza en tu palabra, Señor, para discernir, la fortaleza en tu palabra, Señor, para estar dispuestos a lo último, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Sin la guía del Espíritu Santo, sin la ayuda tuya no podemos, Señor. Y que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los que está escuchando, Señor. Señor, y que lo que tú estés hablando, Señor, para hacer a cada uno, que pueda ser obediente en hacerlo. Lo que tú estés tocando, Señor, lo que tú estés, Señor, trayendo al corazón de qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál va a ser mi reto para este año en el estudio de las Escrituras? ¿Cuál va a ser mi reto para este año en obedecerte a ti? ¿Qué es lo que tengo que entregar? ¿Qué es lo que tengo que rendir? ¿Qué está estorbando en mi relación con Dios? Señor, y que podamos ser valientes como Lutero, Señor, y decidir darlo todo hasta el final. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y confiamos y nos entregamos a tu gracia. Amén y amén. Hermanos, Dios nos está retando a poder ser firmes, a poder discernir los tiempos y que podamos aprovecharlo. Muchísimas gracias. Gracias por la atención y que Dios los bendiga muchísimo. Gracias, Roy. La verdad es que Martín Lutero fue un hombre ejemplar en muchas cosas y obviamente no da el tiempo para tanto detalle, pero sí es un hombre de una fortaleza interior que es un ejemplo para todos nosotros. En realidad, te agradezco, ¿verdad?, que hayas puesto esto delante de nosotros, ¿verdad?, de todos nosotros, y nos haya retado de esta manera. También estaba leyendo esta semana, ¿verdad?, que Pablo advertía a la iglesia, ¿verdad?, de que en los últimos tiempos también vendría un espíritu engañador con señales también, ¿verdad? Mucha gente piensa que las señales son, es todo, y en realidad no, porque si nos dejamos guiar solamente por lo que vemos, en realidad no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que entrar verdaderamente en la palabra del Señor y conocer al Señor como quién es Él, porque si no, entra en la iglesia cualquier engaño y nos vamos con todo. Así que gracias, ¿verdad? Gracias por el reto. Yo sé que la gente que estamos acá somos personas comprometidas, no nos exime de los peligros, ¿verdad?, que hay. Y entonces siempre el reto es de que mantengamos la guardia arriba, con la guardia, ¿verdad?, como un boxeador que no se descuida, ¿verdad? Y así debe ser siempre. Nos reporta don Roldan que un tío de Rafael Agüero pasó a la presencia del Señor. Me imagino que en esta semana, en días recientes, Roldan, no sé, pero queríamos orar por él, ¿verdad? El tío estaba infectado con el COVID. También quisiera que oremos por nuestros hermanos que están en la iglesia de Atlanta, ¿verdad? Muchos de ellos algunos han vivido aquí en Costa Rica algún tiempo, ¿verdad? Hemos recibido visitas de parte de ellos. También hay uno de
los que habían sido ancianos de la iglesia en años anteriores, pues pasó también a la presencia del Señor y pues están luchando con esto, ¿verdad? Y quisiéramos orar por ellos para que el Señor restaure a los que están enfermos y dé paz y consuelo a las familias, ¿verdad? Que han sufrido una pérdida. Y y bueno, quisiera nada más orar por ellos antes de pues, de cerrar la reunión. Está bien si me acompaña. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad en todo momento, Señor. Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada que suceda sin que tú lo permitas, Señor, de alguna forma, Señor. Hay misterios que no entendemos y hay tiempos, Señor, que están en tus manos, que en algún momento, Señor, las comprenderemos. Señor, queremos honrarte a ti con todo lo que hagamos, Señor, como ya lo hemos orado, como ya lo hemos meditado. Te damos gracias por la vida, Señor, de estas personas que han pasado a tu presencia, por el legado que dejan, Señor, por la manera, Señor, en que tú tocaste su vida estando aquí en la tierra, Señor, y que ahora gozan de tu presencia. Señor, dales paz a las familias, Señor, dales consuelo, dales ánimo, Señor, que nuestra esperanza sigue firme y viva, Señor, de que tú eres nuestra recompensa final, Señor. Tu presencia es nuestra recompensa. Nuestra esperanza es que, Señor, al final de los tiempos, Señor, seremos arrebatados, seremos resucitados, Señor, y viviremos contigo, Señor, en la eternidad. Así que muchas gracias por esa promesa, Señor. Es una promesa que sabemos que se cumple, Señor, porque tú la diste. Señor, también por los que están enfermos, Señor, con este terrible virus, Señor, pedimos que tú los sanes, que los fortalezcas en su cuerpo, también en su ánimo, Señor, y que el testimonio de ellos sea de que el Señor los rescató, que los levantó de esta enfermedad, Señor. Y que, Señor, que su testimonio también sea, Señor, de que pase lo que pase, Señor, tú sigues siendo merecedor de toda honra y toda gloria. Señor, nuestros hermanos que se duelen, Señor, de una forma u otra, son parte nuestra, Señor, también nos dolemos con ellos y pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Señor, ten misericordia de nosotros también. Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, que tengamos una mente sagaz, Señor, que seamos cuidadosos, Señor, en nuestro caminar. Señor, que podamos, Señor, dar un testimonio de un pueblo tuyo, Señor, que es confiado en ti, Señor, que depende de ti y que hace las cosas bien hechas, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios y que no eres nuestro Padre, Señor, y que en este año que viene, Señor, tú seguirás aumentando nuestra fuerza, Señor, aumentando nuestra revelación de quién eres tú, Señor, y la obra que debemos de hacer para agradarte a ti en tu reino, Señor. Te bendecimos y te damos gracias y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. No sé si hay alguien que quiera saludar o